tiempos en que muchos cristianos buscan solo obtener de Dios bendiciones, bendiciones, bendiciones y más bendiciones a cambio de nada. No están dispuestos a comprometerse más con Dios. No están dispuestos a llevar un cristianismo comprometido con el Señor, sino solamente quieren recibir de Dios. Solo buscan recibir, exigir, demandar de parte de Dios bendiciones para sí mismos a cambio de nada. Pero si tú eres de esos creyentes que te interesa agradar a tu Dios, que te interesa caminar con Él, andar rectamente delante de Él, en gratitud, en respuesta a tanto que Dios ha hecho por ti, en respuesta, en gratitud a tu Dios por su amor, por su fidelidad, por las bendiciones que Él ya te ha dado. Este mensaje es para ti. Y de hecho, debemos comprender que guardar, obedecer los mandamientos de Dios siempre nos conviene. Veamos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Amén. Aquí tenemos un deseo muy profundo en el corazón del Señor hacia el hombre. Un deseo muy profundo en el corazón de Dios para con el hombre. Dios desea que le tomemos en cuenta, que guardemos, que obedezcamos sus mandamientos, que le temamos todos los días de nuestra vida. ¿Pero para qué? ¿Para hacernos la vida difícil y complicada? No, para nada. Para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Dios quiere que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Pero Dios dice, ¿cómo deseo profundamente en mi corazón que estos seres humanos entiendan mi corazón al darles mis mandamientos? Que si ellos los guardan, que si ellos los obedecen y me temen todos los días, les va a ir bien para siempre. Y lo repite más adelante en Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Dios nos da mandamientos no para fastidiarnos la vida, sino para guiarnos en la vida de tal manera que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová Dios, conforme a sus mandamientos, conforme a lo que Él te manda guardar en su palabra, entonces te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Este es el deseo de Dios. Y varios años más adelante el profeta Jeremías hace un eco de esta misma verdad. En Jeremías capítulo 7, versículo 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. La misma idea. Anden en todo camino que les mande.
como decía en Deuteronomio, todos los días, en todos mis caminos, no nada más en lo que te agrade, sino en todo camino que el Señor te mande, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Aun cuando los mandamientos de Dios nos parezcan restrictivos, el Señor lo que está buscando no es restringirnos de cosas buenas de la vida, sino restringirnos de cosas que nos van a destruir en esta vida y eternamente, para que nos vaya bien en esta vida y eternamente. Él nos da mandamientos para librarnos del mal, para que nos vaya bien. Y en este mensaje voy a hablar de una ayuda, una muy importante ayuda, un consejo clave para que podamos guardar los mandamientos de Dios. Algo que nos va a ayudar grandemente a guardar los mandamientos de Dios si queremos hacerlo. Veamos en el Salmo 119, verso 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies, con el propósito de guardar tu palabra. Con tal de guardar la palabra del Señor, debiéramos poner especial atención en a dónde vamos. ¿Qué lugares frecuentamos? Miren, no pensemos en ninguna manera que podremos estar frecuentando lugares impíos y aún así mantenernos como creyentes piadosos que guardan los mandamientos o palabras del Señor. No es posible. No es posible. No podremos ser creyentes piadosos que guarden las palabras del Señor si no contenemos nuestros pies de frecuentar lugares que no debemos frecuentar. Miren, estamos en el mundo, como nos dice el Señor Jesús en Juan 17:11. Estamos en el mundo, donde debemos ser luminares en el mundo, como dice Pablo en Filipenses 2:15. Y Jesús ora al Padre: Señor, no los saques del mundo, guárdalos del mal. Que sean luminares en el mundo. Pero aún así, debiéramos examinar a dónde nos metemos. Y si estamos siendo luz a dónde vamos. Si verdaderamente estamos siendo luminares en el mundo. Pero si estamos frecuentando lugares impíos, para disfrutar el estar en esos ambientes, con seguridad estaremos lejos de guardar la palabra y los mandamientos de Dios. Eso es una realidad. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Jesús es muy claro cuando nos dice en Mateo, en Marcos 9, 43 al 48, que si aún nuestro ojo, nuestra mano derecha o nuestro pie nos es ocasión de caer, mejor los cortemos
Miren, y esto es una regla. Cualquier miembro de nuestro cuerpo, cualquier cosa, persona o lugar que podamos frecuentar, que no sea ocasión de caer en desobediencia a Dios, que no sea ocasión que nos exponga a caer en pecado, es mejor cortarlo, eliminarlo de nosotros. Y no sea que seamos lanzados al lago de fuego por escoger nosotros mismos el camino de la maldición. Y miren, el Señor enfatiza claramente, constantemente, que nos apartemos del camino de los impíos. Vamos a ver varios versos y vamos a ver unos ejemplos. En Proverbios capítulo 4, versos 14 al 15. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. ¡Hey! Creyente, cristiano, no entres por la vereda de los impíos. No vayas por el camino de los malos. No ir por la vereda de los impíos. Apartémonos de esos caminos, de esos lugares que nos pueden ser tropiezo, que nos pueden ser ocasión de caer. Y tú debes saber muy bien qué lugares te llevan a tropezar en tu caminata con el Señor. ¿En qué lugares se te olvida que eres cristiano? ¿En qué lugares se te olvida que un día le entregaste tu corazón, tu vida a Cristo? ¿En qué lugares se te olvida que Cristo está en tu corazón, que un día lo invitaste? ¿En qué lugares eres arrastrado, llevado por la corriente del mundo? ¿En qué lugares te dejas arrastrar? ¿Te dejas llevar por la corriente? Recordemos que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Nos dice Santiago 4:4. Y miren, no pretendo en este mensaje presentar una serie de prohibiciones. No estoy en esa posición. O decirles no vayan a tal o cual o tal lugar. No. Oro que el Espíritu Santo te muestre o ya te esté mostrando de una manera personal cuáles son los lugares que no debieras seguir frecuentando. Miren, recuerdo que en mi caso, en 1989, agosto de 1989, 5, que Cristo vino a mi vida. Habré tenido yo 10 días de haberlo recibido en mi corazón. Yo sabía, y no porque me lo prohibieran, yo sabía que el cine, el carnaval, las discos o los antros en aquellos tiempos, la feria, la playa en Semana Santa, lugares de culto incorrectos no eran más lugar para mí. Teniendo tan solo 10 días de haberle entregado mi corazón al Señor, yo lo sabía. El Espíritu Santo puso en mi corazón
este lugar ya no es más para ti. Ya no te debes meter más en estos lugares, como espero que el Espíritu Santo pueda poner en tu corazón los lugares a los cuales ya no debieras frecuentar si pretendes guardar los caminos, las palabras del Señor, para que a ti y a tu descendencia te vaya bien para siempre. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Proverbios capítulo 1, versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Hijo mío, aparta tu pie de sus veredas. Contener nuestros pies de ir a lugares impíos. Detener nuestros pies. Nosotros mismos ponerle freno a nuestros pies. Y decirles, no van a ir más a ese lugar. Pies, ya no. Ese lugar ya no es para mí. Contener nuestros pies. Como también vemos en el Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Seremos bienaventurados, dichosos, felices, supremamente bendecidos, si no tomamos el camino de los pecadores, si contenemos nuestros pies de ir hacia donde los pecadores van, a darle rienda suelta a su pecado, si decidimos apartarnos de donde van los pecadores a cometer sus maldades, y podemos ser arrastrados, llevados por ellos. Bienaventurados somos si escogemos contener nuestros pies de ir a lugares donde se nos puede olvidar que somos cristianos, cayendo en que no guardemos las palabras del Señor. La palabra de Dios nos dice claramente lo que tenemos en 2 Corintios 6:17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Salid de en medio de ellos. Apártate de esos caminos, de frecuentar lugares donde no vas a guardar las palabras del Señor. Miren, por un momento pensemos en esto. ¿Cuál fue el primer error de la humanidad? ¿Cuál fue el primer error de la humanidad, del ser humano? Piénsalo. Piénsalo por un momento. ¿Cuál fue el primer error del ser humano? Y si hablo del primer error del ser humano, tenemos que pensar en los primeros seres humanos, Adán y Eva. Veamos. ¿Qué les dijo Dios? Génesis 3, del 1 al 3 y luego el verso 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Verso 6.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios les había dicho, Adán y Eva pueden comer de todos los árboles del huerto, excepto uno. Y ese árbol ni por accidente lo deben tocar ni comer de él. ¿Qué implica eso? No lo toquen. ¿Qué necesitamos para tocar algo? Miren, una pregunta muy difícil y profunda. ¿Qué necesitamos para tocar algo? Acercarnos. Acercarnos. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Ni se acerquen al árbol. Manténganse lejos de ese árbol. No lo toquen. No vayan a comer de él. ¿Y cuál fue el primer error de la humanidad entonces? La mujer se acercó. No contuvo sus pies y no guardó la palabra del Señor. ¿Puedes visualizarlo? No contuvo sus pies de acercarse al árbol que Dios les había dicho, no coman de él, no se acerquen a él, no lo toquen. Todo el problema con el pecado de la humanidad comenzó con acercarse a un árbol al cual no se tenían que acercar. Vamos a ver ahora un ejemplo en Proverbios. En Proverbios 7, del 6 al 23, una lectura algo larga. Proverbios 7, del 6 al 23. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Aquí tenemos el problema. ¿Cuál fue el problema? La insensatez de este joven. ¿En dónde está el problema y la insensatez de este joven?
era en hacia dónde iba, hacia dónde se estaba acercando peligrosamente. No contenía sus pies. Aquí nos está diciendo, mirando por la ventana de mi casa, por la celosía, vi entre los simples, entre los insensatos, a un joven, falto de entendimiento. ¿Por qué? Pasaba. El joven pasaba por la calle. Se estaba acercando demasiado. Iba en camino a la casa de ella. De ella. Uy. Iba por la calle equivocada. El lugar equivocado. Miren, hay muchos creyentes, muchos cristianos que se sienten fuertes, que se sienten poderosos, llenos de fe y de poder. El que es fuerte y poderoso va a obedecer al Señor, alejándose y conteniendo sus pies de ir a lugares incorrectos. Aprende muy bien eso. Hasta que esta mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, provocativa, se acerca a él, lo agarra, lo besa y le dice: ven a mi casa, mi marido se ha ido de viaje, he arreglado todo, he perfumado mi recámara para ti, embriaguémonos de amores. Lo rindió con la suavidad de sus palabras, con su labia. Y el joven insensato solo se dejó llevar. Así como muchos cristianitos solo se dejan llevar cuando se meten en lugares equivocados y se les olvida que son cristianos. ¿Y qué encontramos el fin de este joven? Se marchó tras ella, como el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como un ave a la red, que no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Y más adelante dice lo que tenemos en Proverbios 7, 26 y 27. Porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Aún los más fuertes han sido muertos por ella. Como les decía, hay muchos creyentes que se sienten demasiado fuertes, demasiado invulnerables, que se sienten unos gigantes de la fe, que se sienten demasiado fuertes en el espíritu, se exponen y caen. Y no solamente en pecados de inmoralidad, en diferentes pecados. Muchos creyentes se exponen. Y esta mujer sí puede representar, claro, a una mujer con un espíritu seductor de inmoralidad, o también puede representar a un hombre con un espíritu seductor o inmoral.
Pero hace un tiempo el Señor me dio una visión de esto, que esta mujer también representaba o era un demonio seductor, al que muchas veces los creyentes se exponen si son insensatos y se acercan a donde no debieran ir, por no contener nuestros pies. Un ejemplo más. Quizá el ejemplo supremo en la Biblia de una persona que no contuvo sus pies. Y ahí iba y se metía en lugares donde no debía. Constantemente, y esa fue su ruina. ¿Quién será? A ver si le atinaste. Sansón. Veamos en Jueces capítulo 14, versículos 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Sansón. Aquí vemos a Sansón descendiendo a Timnat. Timnat estaba en el territorio de Israel, pero ahí en Timnat había una colonia filistea. Había un asentamiento de los filisteos. Y bueno, ahí tenemos que Sansón descendía a Timnat. Como que le gustaba el ambiente de los filisteos. Como que se identificaba en el ambiente de los filisteos. Y claro, ahí encontró a una chica que le gustó y que estaba loco por ella. Se enamoró de ella, tanto que la quería tomar por mujer. Vamos ahora a Jueces 16, versos 1 al 4. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella, y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Sansón. Ahora, en el primer versículo, aquí en Jueces 16, Sansón va a Gaza. Gaza era ya filistea, tierra de los filisteos. Y ahí encontró una mujer ramera, se llegó a ella,
Y después, en el valle de Sorek, se enamora de otra mujer que se llamaba Dalila. Miren, Salomón era un vagabundo. Se sentía muy fuerte, no solamente en lo físico. Le gustaba frecuentar colonias filisteas. Y quizás sentía que eso no le iba a afectar a él porque él era poderoso espiritualmente. Pero le gustaba frecuentar las colonias filisteas. A final de cuentas, como que entre los filisteos había más ambiente. Como que había más diversión que entre los hijos de Israel. Y claro, sucedió lo que tenía que pasar. Al frecuentar tanto lugares filisteos, le empezaron a gustar las filisteas. Como que las israelitas eran más aburridas. Las filisteas las veía más sexys, más accesibles. Sansón se metía donde no debía. Y al hacer esto, fallaba en guardar la palabra de Dios. Y esto le era ocasión de caer. ¿En qué fallaba? ¿Cuál era el problema? Dios le había dicho a los hijos de Israel lo que tenemos en Deuteronomio 7, versículos del 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dios les había dicho a los hijos de Israel claramente que cuando tomaran posesión de la tierra, no hicieran ninguna alianza con esas naciones paganas. Que no se entremezclaran con esas naciones paganas. Y a Sansón parece que Dios le hubiera dicho, ve y entremézclate con los filisteos, o más bien con las filisteas. En Josué 23, versos 12 al 13. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones, que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Dios les había dicho a los hijos de Israel que no se mezclaran con estas naciones, que se guardaran de emparentar con ellas. Y aún los padres de Sansón trataron de detenerlo cuando primero se enamoró de la mujer filistea de Timnat en Jueces 14 del 1 al 3 que ya leímos. Pero él estaba aferrado porque le agradaba. Y esa fue
su ruina. Sansón no contuvo sus pies con tal de guardar la palabra del Señor. Y por no contener sus pies, esa fue su ruina. El resultado final, la ruina de Sansón, lo tenemos en Jueces 16 al 21. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Muy triste el resultado de Sansón. ¿Todo por qué? Por no contener sus pies, de irse a meter donde él no tenía que meterse. Ahí empezó el problema. Él tenía que contener sus pies y decir: no voy a meterme en estos lugares. Sí quisiera ir, pero voy a detener mis pies de ir a esos lugares, con tal de guardar la palabra del Señor. Concluyendo, veamos el Salmo 119, verso 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Consideremos nuestros caminos. Consideremos qué lugares frecuentamos. Estamos conteniendo nuestros pies de ir a lugares que nos pueden ser ocasión de caer en no guardar las palabras del Señor. Estamos conteniendo nuestros pies de ir a lugares donde se nos olvida que somos cristianos y nos dejamos llevar por la corriente. Consideré mis caminos. ¿Qué lugares estamos frecuentando? Frecuentar lugares incorrectos nos puede ser ocasión de caer. Y es mejor cortar con ello, como dice Jesús. Si queremos guardar los caminos del Señor y queremos que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Isaías 55, 6 y 7, verso final. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dejemos todo mal camino. Deje el impío su camino. Dejemos todo camino impío. Dejemos de frecuentar lugares impíos. Si hemos decidido seguir y obedecer al Señor,
contengamos nuestros pies de ir a lugares impíos, lugares donde nos exponemos a otros espíritus seductores, donde somos arrastrados, que no son ocasión de caer. Contengamos nuestros pies de ir a esos lugares y volvámonos al Señor, el cual tendrá de nosotros misericordia y será amplio en perdonar. Aleluya. Espero que el Espíritu Santo te haya mostrado, mientras he expuesto este mensaje, cuáles son los lugares donde ya no debieras ir con tal de guardar la palabra del Señor y te vaya bien a ti y a tu descendencia después de ti para siempre. Aleluya. Amén.